Ulises, la sombra de la casa del bosque. En un pequeño pueblo enclavado entre las montañas, se encontraba una casa que nadie se atrevía a habitar. La antigua mansión, conocida por los habitantes como la Casa del Bosque, había estado vacía durante años. En sus tiempos de esplendor, la casa había sido un lugar de reunión para aristócratas, pero con el paso de los años y la muerte de sus propietarios, se había ido deteriorando, con la maleza cubriendo sus muros y la oscuridad filtrándose a través de sus ventanas rotas. Ulises, un joven escritor, recién llegado al pueblo en busca de inspiración para su nueva novela de terror, decidió que aquella casa debía ser su refugio. Había escuchado rumores sobre la mansión, historias de voces que susurraban en la oscuridad, y miradas que parecían seguir a quienes se aventuraban cerca de la propiedad. Sin embargo, su curiosidad fue más fuerte que el miedo. Una tarde gris y lluviosa, Ulises decidió acercarse a la casa. El aire estaba cargado de una sensación densa y húmeda, como si la naturaleza misma temiera lo que habitaba allí. Tras atravesar un estrecho sendero cubierto por árboles altos, llegó a la puerta de la mansión. La madera crujió al abrirla, como si la casa le diera la bienvenida. Dentro, el polvo cubría cada superficie, y el aire estaba pesado, denso, como si algo estuviera esperando. Las paredes estaban adornadas con retratos de antiguos moradores, sus ojos en las pinturas parecían seguir a Ulises, mirándolo con una intensidad que le erizó la piel. Sin embargo, él se mantuvo firme. Estaba allí para investigar, para sentir el verdadero miedo, como un escritor que busca la autenticidad en sus relatos. Esa noche, Ulises se acomodó en una habitación del piso superior. El lugar, aunque lúgubre, le ofreció el aislamiento perfecto para escribir. Con su cuaderno y pluma en mano, comenzó a redactar su historia, pero algo extraño comenzó a suceder. A medida que avanzaba, la pluma parecía moverse por sí sola, las palabras aparecían en el papel sin que él las hubiera escrito. Ulises, decía el texto. Él se detuvo, frunciendo el ceño. ¿Quién está escribiendo esto?, se preguntó, pero no pudo encontrar respuesta. La habitación comenzó a enfriarse. Miró hacia la ventana, pero lo único que vio fue la oscuridad de la noche. Decidió ignorarlo, pensando que su mente jugaba trucos. Esa noche, los ruidos comenzaron. Primero fue un susurro bajo, que parecía venir de las paredes mismas. Luego, pasos arrastrándose por el suelo, pesados, como si alguien estuviera caminando lentamente por el pasillo. Ulises intentó dormir, pero la inquietud lo mantenía alerta. No podía deshacerse de la sensación de que no estaba solo. A la madrugada siguiente, se despertó sobresaltado, tras escuchar un fuerte golpe en la puerta. Se levantó, temblando, y al abrirla no encontró nada, salvo un trozo de papel enrollado en el suelo. Al desplegarlo, leyó lo que parecía un mensaje escrito por manos desconocidas: Ulises, has venido a lo que nunca deberías haber tocado. Ellos te están esperando. Aterrorizado, trató de abandonar la mansión, pero al bajar por las escaleras, un grito desgarrador lo paralizó. Era un sonido que provenía de las entrañas de la casa, como si miles de almas estuvieran atrapadas, clamando por liberación. Ulises corrió hacia la puerta principal, pero cuando intentó abrirla, se dio cuenta de que no se movía. Estaba atrapado. El tiempo parecía detenerse mientras la casa lo rodeaba con su oscuridad creciente. Los retratos en las paredes comenzaron a moverse, los ojos de los antiguos habitantes se llenaron de una luz amarillenta y sin vida. La sensación de ser observado se intensificó, y Ulises, desesperado, trató de escapar por una ventana. Pero algo lo detuvo. Desde la esquina de la habitación, una sombra emergió, alta y delgada, con una figura que apenas podía distinguirse, pero que emanaba una presencia tan aterradora que su cuerpo entero se heló. Ulises intentó gritar, pero su garganta estaba cerrada. La sombra se acercó lentamente, y sus ojos brillaron con una intensidad demencial. «¿Creías que podrías escapar?», susurró una voz que parecía provenir de todas partes. Ulises cayó al suelo, sin fuerzas. Los recuerdos comenzaron a invadir su mente. La mansión no era simplemente un lugar vacío. Era un pozo de sufrimiento, donde las almas de los antiguos habitantes,
atrapadas por una maldición oscura, aguardaban la llegada de nuevos intrusos. Él no era el primero, y no sería el último. En su último suspiro, Ulises comprendió que la casa no era solo un refugio para su creatividad. Era un carcelero, una prisión que se alimentaba de los temores de aquellos que se aventuraban demasiado cerca. Y ahora, su alma se unía a las miles que ya residían allí. El pueblo nunca volvió a ver a Ulises. La casa del bosque permaneció en silencio, como siempre lo había hecho. Pero quienes pasaban cerca por la noche, aseguraban escuchar el susurro de su nombre entre los árboles, una advertencia para quienes osaran entrar. Ulises, has venido a lo que nunca deberías haber tocado. La historia de Ulises pronto se convirtió en otra de las leyendas que los aldeanos susurraban en voz baja, pero había algo en la mansión que no podía ser olvidado. En las noches más oscuras, algunos afirmaban haber visto una figura que se asomaba a las ventanas rotas de la casa del bosque. Decían que se trataba de Ulises, vagando en la penumbra, atrapado entre las sombras, condenado a ser una de las muchas almas que ahora moraban allí. Pero esa no era la única presencia extraña que rondaba la casa. Durante los meses siguientes, los pocos valientes que se acercaron a la mansión, atraídos por las historias de Ulises y la creciente inquietud, comenzaron a desaparecer uno por uno. Algunos entraban, llenos de curiosidad, mientras otros lo hacían en busca de respuestas, de algún modo, intentando resolver el misterio detrás de la casa del bosque. Sin embargo, ninguno regresaba. Un joven llamado Darío, escritor como Ulises, llegó al pueblo en busca de una historia que cautivara a su audiencia. Había oído rumores de la mansión, pero no creía en fantasmas ni en leyendas. Decidió que su próxima novela estaría inspirada en la misteriosa casa y en las desapariciones que se habían producido a su alrededor. Estaba decidido a demostrar que los temores del pueblo no eran más que supersticiones. Una tarde, Darío se dirigió a la casa del bosque. La puerta crujió bajo sus manos al abrirla, como si el hogar mismo lo invitara a entrar. No sentía miedo, al contrario, estaba emocionado. Las historias de Ulises solo reforzaban su convicción de que nada sobrenatural podría existir. Se acomodó en la misma habitación donde Ulises había escrito su última novela, el aire impregnado de una extraña quietud. Al principio, todo parecía normal. A medida que la noche avanzaba, la oscuridad comenzó a cernirse más y más sobre la mansión. Darío no se sintió incómodo, sino más bien impulsado por la idea de que iba a desentrañar el misterio que rodeaba la casa. Sin embargo, cuando comenzó a escribir, algo extraño ocurrió. De manera similar a lo que había sucedido con Ulises, las palabras comenzaron a aparecer en su cuaderno, pero esta vez, las letras se formaban de manera caótica, como si fueran escritas por una mano invisible. Un temblor recorrió su cuerpo, pero la curiosidad pudo más. Alzó la vista hacia los retratos en la pared, pero lo que vio hizo que su sangre se helara. Los ojos de los antiguos moradores de la casa ahora lo observaban con una expresión de horror absoluto. Las figuras de las pinturas parecían moverse, acercándose cada vez más a él. Aterrorizado, Darío intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado. Una sombra oscura se deslizó hacia él, una figura humana, pero extrañamente distorsionada. La sombra comenzó a susurrar su nombre, y Darío, como Ulises antes que él, escuchó una voz que le era familiar: Darío, has venido a lo que nunca deberías haber tocado. Los ecos de esa voz se multiplicaron, resonando en las paredes y dentro de su mente. Era como si la casa misma lo estuviera reclamando, como si las sombras lo estuvieran arrastrando hacia un destino que ya no podía evitar. Darío intentó gritar, pero el aire se había vuelto denso, como si algo lo aplastara. En ese momento, recordó las leyendas del pueblo, las advertencias que había ignorado, las palabras de los antiguos moradores que hablaban de una maldición que acechaba la casa. Un frío glaciar recorrió su cuerpo mientras la sombra se acercaba más. Lo rodeaba, lo atrapaba, y en sus ojos ya no había duda. La casa del bosque era más que un simple refugio para almas perdidas. Era un lugar donde la muerte y la locura coexistían, una prisión construida no solo con ladrillos y madera, sino con los miedos y los pecados de aquellos que se habían atrevido a desafiarla. Con un último esfuerzo,
Darío cerró los ojos y sintió cómo su alma se deslizaba fuera de su cuerpo, atrapada por las garras invisibles de la casa. En su último aliento, comprendió que no era solo un escritor atrapado en una leyenda, sino una nueva víctima de la mansión. Se había convertido en otra alma más que rondaba sus pasillos oscuros. Cuando el amanecer llegó, el pueblo despertó sin saber que Darío había desaparecido. No había señales de su presencia en la casa del bosque, excepto por un cuaderno dejado en el suelo, cuyas páginas estaban llenas de palabras que se habían escrito solas, como un mensaje que continuaba incluso después de su desaparición. Y, como siempre, los aldeanos pasaban cerca de la mansión, pero nadie se atrevió a entrar. La casa del bosque permaneció como una sombra sobre el pueblo, un lugar donde los vivos y los muertos coexistían, esperando a su próxima víctima, siempre dispuesta a reclamar a aquellos que, como Ulises y Darío, se dejaban seducir por sus promesas de misterio. Creías que podías escapar, resonaba una última vez en la oscuridad, una advertencia que, de no ser escuchada, se convertiría en condena. A medida que pasaron las semanas, las desapariciones continuaron. Nadie se atrevió a acercarse a la casa del bosque, pero las historias sobre ella no hicieron más que crecer. Algunos afirmaban haber visto luces extrañas parpadear desde sus ventanas rotas en las noches más oscuras, mientras que otros hablaban de figuras difusas moviéndose entre los árboles del bosque circundante. Los más viejos del pueblo aseguraban que la mansión había sido construida sobre un antiguo cementerio, que nunca había descansado en paz. Pero hubo un hombre llamado Samuel, que no pudo ignorar los rumores. Samuel era un hombre escéptico, un forastero que había llegado al pueblo en busca de un cambio de vida. Era racional, y pensaba que todas esas historias de espíritus y maldiciones no eran más que supersticiones. Decidió, con un aire de desafío, que sería él quien pondría fin a las leyendas que envolvían la casa del bosque. Un frío día de otoño, Samuel se dirigió hacia la mansión, armado solo con su determinación y una linterna. Al llegar a la entrada, la puerta, aunque gastada por los años, se abrió con facilidad. Sin pensarlo dos veces, cruzó el umbral, ignorando las sensaciones incómodas que comenzaban a recorrerle la espalda. El aire dentro estaba denso, lleno de una humedad espesa que hacía que cada respiración fuera un esfuerzo. A medida que avanzaba por los pasillos oscuros, la linterna iluminaba fugazmente los retratos de los antiguos moradores, cuyos ojos seguían fijamente a Samuel, como si pudieran ver más allá de su piel. Pero él no vaciló. Había algo en su interior que lo impulsaba a seguir adelante, una sensación de invencibilidad ante lo desconocido. Sin embargo, al adentrarse en el corazón de la mansión, algo comenzó a cambiar. Las paredes se volvieron más estrechas, el aire más opresivo. Las sombras parecían alargarse y retorcerse, como si estuvieran vivas, respirando junto a él. Una risa suave, casi imperceptible, comenzó a resonar en la habitación. Samuel se detuvo en seco, con el corazón acelerado. La risa no era humana, no podía serlo. La linterna parpadeó y se apagó de repente, sumiendo todo en una oscuridad absoluta. Samuel, con manos temblorosas, intentó encenderla de nuevo, pero el viento dentro de la casa la apagaba cada vez. En el silencio que siguió, una sombra emergió de las esquinas, más densa que la misma oscuridad que la rodeaba. Has venido a reclamar lo que no te pertenece. La voz sonó suave, casi melodiosa, pero llena de una amenaza palpable. Samuel giró sobre sí mismo, pero la sombra no estaba en un solo lugar. Parecía moverse a su alrededor, como si estuviera dentro de su propia mente, penetrando en sus pensamientos, alimentándose de sus miedos más profundos. La casa parecía cerrarse a su alrededor, las paredes encogiéndose, el aire volviéndose más pesado. Las voces de los que habían desaparecido resonaban en su mente: no puedes salir. La figura de la sombra se acercó más, tomando forma humana, aunque su contorno era difuso y su rostro, si es que tenía uno, era una masa amorfa de sombras y niebla. Ulises pensó lo mismo. Darío también. Susurró la sombra, acercándose aún más, hasta que Samuel pudo sentir su aliento gélido en su rostro. Y tú serás el siguiente. Desesperado, Samuel trató de correr, pero sus piernas no respondían,
como si el suelo mismo lo estuviera reteniendo, lo estuviera atrapando en una pesadilla de la que no podía escapar. La casa tiene hambre, y tú has llegado justo a tiempo. La sombra extendió sus manos hacia él, y fue entonces cuando comprendió que la casa del bosque no era simplemente una mansión vacía. Era un ente, una fuerza que se alimentaba de los temores, las almas y los cuerpos de aquellos que se atrevían a desafiarla. No importaba cuánto lo intentara, nadie podía escapar. Samuel cayó de rodillas, sintiendo como si algo frío y oscuro se deslizara a través de su ser, absorbiéndolo. Su mente se nubló, y en ese momento, recordó lo que había escuchado en el pueblo: la casa del bosque no perdona. Nadie sale de allí. Con un último esfuerzo, intentó gritar, pero su voz se ahogó en la oscuridad. La sombra lo rodeó, y en un susurro, su alma fue arrancada de su cuerpo, llevada a la misma oscuridad que había reclamado a Ulises y Darío antes que él. A la mañana siguiente, el pueblo despertó sin saber lo que había sucedido a Samuel. Pero esa noche, al igual que en las otras noches de terror, algunos vieron una figura en las ventanas rotas de la casa del bosque, una figura que se movía lentamente, como si estuviera observando a todos desde las sombras. Y aunque el misterio de la casa nunca fue resuelto, los aldeanos ya no se atrevían a hablar de ella. Sabían que la casa del bosque seguiría esperando, como siempre lo había hecho, para reclamar a los curiosos, a los valientes, a los que buscaban respuestas en sus profundidades oscuras. Porque, al final, nadie escapa de las garras de la casa del bosque. Los meses pasaron, pero la casa del bosque continuó siendo un lugar del que nadie se atrevía a hablar abiertamente. Los aldeanos, que antes se reunían en la plaza para contar historias, comenzaron a evitar las conversaciones sobre la mansión, mirando siempre hacia el bosque cuando el viento soplaba fuerte, como si temieran que la casa los estuviera observando. Sin embargo, en el pueblo hubo un joven llamado Víctor, un hombre que había crecido oyendo historias sobre la casa del bosque, pero nunca había creído en las leyendas. Había oído hablar de las desapariciones, de las sombras que reclamaban a aquellos que se acercaban, pero él veía en ello nada más que supersticiones creadas para mantener alejados a los incautos. Decidió que, al igual que Samuel, sería el que pondría fin a los mitos y demostraría a todos que no había nada más en la casa del bosque que un viejo edificio que había sucumbido al paso del tiempo. Una tarde de invierno, cuando el aire estaba helado y las primeras nieves cubrían el suelo, Víctor se dirigió al bosque. Nadie lo vio salir del pueblo, de hecho, la mayoría pensaba que había decidido tomarse un descanso en la ciudad vecina. Pero Víctor había hecho sus planes en secreto. Sabía que si encontraba alguna evidencia de lo que realmente sucedía en la casa del bosque, podría desmentir de una vez por todas las historias del pueblo. Cuando llegó a la mansión, la entrada estaba cerrada por el mismo portón de hierro oxidado que siempre había estado allí, pero parecía más siniestro, como si estuviera esperando su llegada. Con una linterna en mano, Víctor empujó la puerta con fuerza, y ésta cedió, abriéndose con un crujido tan fuerte que lo hizo temblar. El aire dentro de la casa estaba aún más denso que antes, pesado y cargado de una quietud palpable. No era la oscuridad lo que lo inquietaba, sino la sensación de que algo lo observaba, algo que lo esperaba. Cruzó el umbral, decidido a explorar cada rincón, y subió por las escaleras que crujían bajo su peso. El silencio era absoluto, pero con cada paso que daba, una presencia más ominosa parecía seguirle. Avanzó hacia la habitación que había sido el refugio de Ulises y de Darío, pero cuando entró, no fue lo que esperaba encontrar. En el centro de la habitación había una mesa de madera, sobre la cual descansaba un cuaderno. El cuaderno estaba abierto, pero lo que Víctor vio en las páginas lo hizo detenerse en seco. Las palabras que se extendían por el papel no eran simples anotaciones de alguien que había escrito sobre sus pensamientos, sino un relato detallado, una narración de todo lo que había ocurrido en la casa. Y lo peor, lo más aterrador, era que en las últimas líneas, el cuaderno parecía haber sido escrito por él, en su propia mano. Víctor, has llegado demasiado tarde. Ellos te están esperando. Antes de que pudiera procesar lo que leía, la temperatura en la habitación descendió abruptamente. Un sonido grave y profundo llenó el aire, como un rugido lejano, que pareció emanar desde las paredes mismas de la mansión.
Las sombras en las esquinas de la habitación comenzaron a moverse, distorsionándose, tomando formas grotescas y alargadas. Las ventanas temblaron, y una brisa helada recorrió el lugar, apagando la linterna que Víctor había estado sosteniendo. En ese momento, vio una figura emergiendo de las sombras, una silueta alta y delgada, cuyo rostro era una mezcla indistinguible de sombras y niebla. La presencia lo rodeó, envolviéndolo en un frío mortal, y Víctor, incapaz de moverse, sintió como si la casa misma lo estuviera absorbiendo, consumiéndolo poco a poco. Sabías que vendrías, pero no entendías lo que te esperaba. La voz resonó en su cabeza, profunda y resonante, como si fuera un eco de siglos pasados. Víctor intentó retroceder, pero la figura se acercó, y sus piernas no respondían, como si el suelo mismo lo estuviera atrapando. La sombra lo tocó, y de repente, fue como si todo su ser se desvaneciera en una niebla de dolor y frío. Las paredes de la casa parecían cerrarse, y en su mente, Víctor sintió un torrente de imágenes y voces de aquellos que habían caído antes que él, Ulises, Darío, Samuel, todos atrapados en la misma red de la casa del bosque. Con un último esfuerzo, gritó, pero su voz se ahogó en la nada. Los ojos de la figura se iluminaron con una luz amarillenta y fría, y mientras su alma comenzaba a ser arrancada de su cuerpo, escuchó por última vez las palabras que se repetían una y otra vez en su mente. Has venido a lo que nunca deberías haber tocado. El cuerpo de Víctor cayó al suelo sin vida, y su alma fue absorbida por la casa. El cuaderno, que había quedado sobre la mesa, se cerró lentamente, como si lo hubiera hecho una mano invisible. La casa del bosque permaneció en silencio, aguardando la llegada de su próxima víctima, mientras las sombras de sus pasillos seguían danzando al ritmo de las almas perdidas que nunca podrían escapar. En el pueblo, la desaparición de Víctor no causó gran conmoción. Nadie se atrevió a mencionar la mansión, y la leyenda de la casa del bosque siguió su curso, creciendo con cada nuevo susurro. Los aldeanos sabían que la casa nunca dejaría de reclamar a aquellos que se acercaran demasiado, y que la oscuridad que la rodeaba era más que una simple sombra, era una prisión eterna, una condena que se extendía más allá del tiempo. La casa del bosque, siempre esperando, siempre acechando, continuó su existencia en silencio, como un monolito de terror en medio del bosque, donde ninguna alma, ni la más valiente, jamás encontraría descanso. Y la última lección, la lección más amarga, se extendía en el aire, esperando a quien se atreviera a desenterrar la verdad. Nadie escapa de la casa del bosque. Los años pasaron, y con el tiempo, la casa del bosque quedó casi olvidada por el mundo exterior. El pueblo, aunque temeroso de la mansión, seguía su vida cotidiana. Nadie más había desaparecido, pero la leyenda seguía viva en los murmullos de los viejos y en los sueños inquietos de aquellos que, por alguna razón, no podían resistir la tentación de acercarse a la casa. Sin embargo, en una noche particularmente oscura, un extraño grupo de investigadores llegó al pueblo. Eran expertos en fenómenos paranormales, un equipo conocido por haber desentrañado misterios en lugares más oscuros y peligrosos que la casa del bosque. Habían escuchado las historias y creían que había algo más en la mansión que simples supersticiones. ¿Realmente hay algo allá adentro, o es solo una serie de relatos creados por el miedo? Preguntó uno de los miembros del equipo, un hombre llamado Víctor, no el mismo que había desaparecido años atrás, sino un experto en fenómenos de este tipo. Estaba convencido de que la mansión podría ser una anomalía física o un fenómeno inexplicable, no una casa maldita. El grupo se instaló en el pueblo, recibiendo miradas desconfiadas de los aldeanos. Nadie les dio demasiada información, pero algunos de los más viejos les advirtieron que no fueran, que no tocara lo que no entendían. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte que el temor. Equipados con cámaras, grabadoras de sonido y sensores de movimiento, se dirigieron hacia la casa del bosque al caer la noche. Al principio, todo parecía tranquilo. La mansión estaba como siempre, silenciosa y sombría. Entraron con cautela, iluminando su camino con linternas. Los murmullos de los viejos del pueblo les parecían exagerados. La casa estaba en ruinas, pero no era diferente a muchas otras mansiones olvidadas. Sin embargo, a medida que avanzaban, comenzaron a notar detalles inquietantes.
Las paredes parecían respirar, como si estuvieran vivas, y el aire se volvía más denso conforme se acercaban al corazón de la casa. Una sensación de incomodidad creció en sus estómagos, pero la ciencia seguía siendo su guía. Decidieron instalar sus equipos en la habitación central, la misma en la que Ulises, Darío, Samuel y Víctor, el otro, habían sucumbido a la presencia de la casa. La grabadora comenzó a captar ruidos extraños, susurros en una lengua que ninguno de ellos comprendía. El sonido se distorsionaba, convirtiéndose en algo casi musical, como un canto lejano que recorría el aire. Al principio, pensaron que era interferencia, pero el sonido persistió, y entonces comenzaron a suceder cosas inexplicables. Una de las cámaras, colocada sobre una mesa, empezó a grabar imágenes distorsionadas, como si una niebla negra comenzara a envolver la habitación. Los sensores de movimiento comenzaron a registrar actividad en áreas donde no había nada, y el ambiente se volvió aún más frío, más opresivo. ¿Qué es eso?, dijo uno de los investigadores al ver a través de la pantalla de su equipo. En la grabación, algo oscuro y difuso parecía moverse en las sombras, una figura que no estaba allí en el momento. La luz de las linternas parpadeó y se apagó. En la oscuridad, alguien gritó. De repente, las voces comenzaron a llenar la habitación. Eran susurros apagados al principio, pero pronto se convirtieron en una cacofonía de gritos que resonaban en sus cabezas. Las sombras en las paredes tomaban forma, y una figura, o más bien, una multitud de figuras, comenzó a acercarse lentamente desde las esquinas de la habitación. Los investigadores no podían mover los pies, era como si la casa misma los estuviera reteniendo. «Vámonos». «Ahora», gritó Víctor, pero su voz fue ahogada por los ecos de las voces. La oscuridad se volvió densa, casi tangible, y la mansión comenzó a temblar. Era como si la casa respirara, exhalando su frío mortal. Las sombras se alzaron, formas humanas y no humanas entrelazándose, y una risa baja y gutural comenzó a resonar en las paredes. Cuando finalmente, con esfuerzo, lograron salir de la mansión, el aire exterior les pareció increíblemente cálido, casi reconfortante. Habían escapado por poco, pero algo había cambiado en ellos. No era solo la sensación de haber presenciado lo inexplicable, sino que sentían como si la casa hubiera dejado una marca en sus almas. Una marca que nunca desaparecería. En la grabación final, que nunca pudieron reproducir completamente, había una imagen fugaz, la silueta de una figura, que se parecía mucho a Ulises, pero con los ojos vacíos, mirando directamente a la cámara. El cuaderno, en las imágenes, estaba abierto frente a él, y las palabras que se alcanzaban a leer eran inquietantes: nadie escapa de la casa del bosque. Nadie. El equipo abandonó el pueblo al día siguiente. Nadie preguntó por ellos, y aunque sus grabaciones se distribuyeron entre ciertos círculos de investigación paranormal, la historia de la casa del bosque se fue desvaneciendo poco a poco. Los aldeanos seguían su vida, pero una quietud más profunda se instaló en el pueblo, como si la casa estuviera observando, esperando, siempre esperando a los curiosos. Y, como siempre, nadie más se atrevió a acercarse. La leyenda de la casa del bosque perduró, no solo en el pueblo, sino en las mentes de aquellos que alguna vez se acercaron demasiado, y que sabían, en lo más profundo de su ser, que la casa nunca olvida. Años pasaron, y el mundo siguió su curso, pero la casa del bosque permaneció en silencio, como un relicario de secretos oscuros y almas perdidas. Los aldeanos, aunque ya casi no hablaban de ella, sentían su presencia, una sombra que nunca los dejaba en paz. Muchos se habían mudado del pueblo, pero aquellos que quedaban, incluso los más jóvenes, sabían que la mansión nunca sería olvidada, ni por ellos ni por los espíritus que aún habitaban sus paredes. Un día, muchos años después de la partida del equipo de investigadores, un joven llamado Nicolás, sobrino de uno de los antiguos aldeanos, regresó al pueblo. Nicolás había oído las historias desde que era niño, pero a diferencia de los demás, no tenía miedo. Su madre le había contado sobre la casa, pero él no podía comprender cómo algo tan aparentemente mundano como una vieja mansión podía ser la causa de tanto terror. Con el corazón lleno de dudas y curiosidad, decidió que investigaría por sí mismo,
resolviendo el misterio que había desconcertado a tantos. Nicolás era un hombre racional, un escéptico por naturaleza, y había crecido en un mundo donde las historias de fantasmas y casas embrujadas eran solo eso, historias. Sabía que, en algún momento, alguien tendría que enfrentarse a la casa del bosque, y él se sentía llamado a ser esa persona. Se armó con todo lo necesario, cámaras, micrófonos, sensores, y una linterna, con la esperanza de captar algo que pudiera explicar lo inexplicable. Al llegar al pueblo, los habitantes lo miraron con desdén, como si el hecho de que alguien decidiera acercarse de nuevo a la casa del bosque fuera una imprudencia peligrosa. La mayoría evitó hablarle, pero algunos ancianos, con rostros sombríos, le advirtieron en susurros bajos. Eres joven, no sabes lo que te espera. Pero Nicolás no les prestó mucha atención. En la madrugada, cuando la niebla cubría el suelo como un manto espeso, caminó hacia la mansión, decidido a desentrañar su secreto. La puerta de hierro, ahora más corroída que nunca, cedió fácilmente ante su empuje, como si la casa misma lo estuviera invitando a entrar. Al principio, todo parecía como lo había esperado, el polvo, la madera crujiente, las paredes agrietadas, las sombras que se alargaban con cada paso que daba. Sin embargo, a medida que avanzaba por los oscuros pasillos, algo extraño comenzó a suceder. No era solo la sensación de estar siendo observado, sino algo más profundo, más inquietante. La casa comenzaba a parecer más viva de lo que debería. Las paredes respiraban, el suelo retumbaba con pasos que no eran los suyos, y las luces de las linternas parpadeaban erráticamente. Nicolás desvió su mirada hacia las viejas fotografías en las paredes, las mismas que habían aterrorizado a tantos antes que él. Las caras de los antiguos habitantes parecían moverse en los marcos, sus ojos seguían a Nicolás a medida que se desplazaba, y él sintió una presión en su pecho, como si algo le estuviera oprimiendo el aire. La sensación de ser vigilado creció a cada paso, hasta que se sintió obligado a detenerse. Algo no estaba bien. La casa parecía estar viva, y no solo de una forma metafórica. Había una presencia tangible, una fuerza oscura que lo rodeaba, que lo llamaba. Sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. De repente, vio una puerta abierta al fondo del pasillo, una que nunca antes había notado. Al acercarse, su linterna iluminó un cuaderno viejo y polvoriento sobre una mesa. No podía evitarlo. Sabía lo que era. Era el mismo cuaderno que había encontrado Samuel, el mismo que los investigadores habían visto. El cuaderno que contenía las palabras de aquellos que habían sido consumidos por la casa del bosque. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de palabras arrugadas, desordenadas, pero había algo diferente. Al final, en la última página, estaba escrito su nombre. Nicolás, has llegado al final del camino. No hay retorno. El frío lo invadió de inmediato, una sensación tan intensa que casi lo derrumba. Las sombras que antes parecían estar a su alrededor se alzaron, tomando forma humana, pero sus rostros no eran humanos. Eran vacíos, como si el mismo vacío del abismo hubiera tomado su lugar. Las sombras comenzaron a susurrar su nombre, y los murmullos llenaron el aire. El cuaderno tembló en sus manos, y fue entonces cuando lo entendió. La casa del bosque no solo atrapaba a las personas, sino que las absorbía, las convertía en parte de su esencia. No eran simples espíritus, sino fragmentos de almas que se habían quedado atrapadas en su interior, condenadas a existir en la oscuridad por toda la eternidad. La casa no solo era un edificio. Era un ser, una entidad que se alimentaba de los vivos, atrapándolos en su red. Nicolás intentó dar marcha atrás, pero algo lo sujetó por los hombros. Las sombras lo rodearon por completo, y aunque luchó, no pudo escapar. Sus ojos se apagaron, y con su último suspiro, comprendió que no era diferente de los demás. Se convirtió en uno con la casa, una parte más de la oscura multitud que vagaba por sus pasillos, siempre esperando al siguiente incauto que se atreviera a cruzar el umbral. La casa del bosque, por fin, había completado su ciclo. Cuando los aldeanos se dieron cuenta de que Nicolás había desaparecido, ya no hubo más preguntas. Sabían lo que había ocurrido, aunque ninguno de ellos lo dijera en voz alta. La casa del bosque no era solo un lugar de terror,
Era una entidad, una maldición que había existido durante generaciones, esperando, siempre esperando, a los que se atrevían a desafiarla. Nadie más se acercó, ni siquiera los turistas curiosos, ni los cazadores de fantasmas. La mansión permaneció allí, un oscuro recordatorio de lo que sucedía cuando se tocaba lo que no se debía tocar. Y en lo más profundo de la casa, las sombras seguían danzando, susurrando en susurros ahogados, nunca habrá fin. A pesar del paso de los años, la Casa del Bosque seguía siendo un lugar temido y olvidado por muchos, pero en el fondo del alma de cada aldeano, la certeza de su maldad nunca desapareció. Los más jóvenes, aquellos que no recordaban las antiguas historias ni los relatos sobre las desapariciones, escuchaban las advertencias de sus mayores, pero rara vez las tomaban en serio. Sin embargo, siempre había algo en el aire, una extraña presión que impedía a las generaciones más recientes acercarse demasiado a la mansión. Pero con el tiempo, los recuerdos se desvanecieron y las historias, aunque todavía presentes en los susurros nocturnos, comenzaron a perder su poder. Nadie se atrevió a investigar más, pero una nueva oleada de curiosidad comenzó a nacer en los corazones de los forasteros. Algunos turistas, atraídos por la fama macabra del lugar, llegaron a buscar lo que consideraban una historia de terror más, una anécdota para contar a sus amigos en las redes sociales. Entre ellos, un grupo de jóvenes aventureros, expertos en exploraciones urbanas y fenómenos paranormales, se dirigieron hacia el pueblo. Eran intrépidos, guiados más por la emoción de la adrenalina que por la voluntad de descubrir la verdad. Habían oído hablar de la Casa del Bosque y, como todos los demás antes que ellos, creyeron que no era más que una historia exagerada, un mito para asustar a los niños. Sin embargo, al llegar al pueblo, notaron la extraña quietud que lo envolvía. La mayoría de las casas estaban vacías, como si algo hubiera expulsado a los residentes. La plaza principal, normalmente bulliciosa, estaba desierta, y los pocos aldeanos que aún quedaban parecían haber olvidado cómo hablar de la casa sin una sombra de temor en sus ojos. Con su equipo de cámaras, micrófonos y otros dispositivos, los jóvenes decidieron acercarse a la Casa del Bosque, seguros de que su investigación sería otro trozo de evidencia para desmentir las leyendas urbanas. Mientras caminaban por el camino que conducía a la mansión, uno de ellos, llamado Marco, notó que el aire parecía más pesado de lo normal, como si la atmósfera estuviera cargada con una energía invisible. La Casa del Bosque apareció ante ellos como una figura fantasmagórica, envuelta en niebla. El portón oxidado estaba entreabierto, invitándolos a entrar. Avanzaron sin dudarlo, con la cámara de Marco apuntando hacia las puertas y grabando cada movimiento. Al principio, todo parecía tranquilo, incluso aburrido. El interior de la casa era como cualquier otro lugar abandonado, polvo en el suelo, techos deteriorados y un aire mohoso. Sin embargo, conforme recorrían los pasillos, las cosas comenzaron a cambiar. Las cámaras comenzaron a fallar, los micrófonos captaban susurros distorsionados, y el frío se volvió cada vez más intenso. La tensión creció entre ellos. Es solo un efecto acústico, nada más, dijo Laura, la líder del grupo, tratando de tranquilizar a todos. Pero su tono vacilante no convenció a nadie. La casa parecía estar respirando, como si el aire mismo fuera denso y difícil de atravesar. Marco, quien estaba más preocupado por las imágenes que por la atmósfera, avanzó más rápido, dejando atrás a los demás. Su linterna iluminó una serie de puertas cerradas al fondo de un largo corredor. Decidió que tenía que ver qué había allí, y empujó una de las puertas. Lo que vio hizo que el hielo recorriera su columna vertebral. La habitación estaba oscura, pero en la esquina más alejada, algo brillaba. Era una figura, apenas visible en la penumbra, con una postura rígida y casi esquelética. Parecía humana, pero algo en su postura era extraño, como si no perteneciera a este mundo. Marco se acercó, incapaz de apartar la mirada. ¿Quién está allí?, preguntó, su voz temblando. La figura no respondió. Solo lo observaba con ojos vacíos y brillantes, como pozos oscuros que no reflejaban nada. Marco dio un paso más, y cuando sus ojos se ajustaron a la oscuridad, pudo distinguir algo aún más aterrador. El rostro de la figura estaba cubierto por una máscara,
pero no una máscara común. Era una máscara de sombras, una forma viva que parecía moverse, cambiar de forma, como si intentara atraparlo. De repente, una voz retumbó en su cabeza, la misma que habían escuchado los otros antes de caer bajo la influencia de la casa. Nadie escapa de la casa del bosque. Marco retrocedió, pero la puerta se cerró violentamente detrás de él. La casa, como un animal herido, comenzó a retorcerse, a chillar en sus cimientos. Las sombras comenzaron a moverse con mayor rapidez, y en las paredes aparecieron siluetas de personas, algunas con rostros de agonía, otras simplemente vacías, como si se estuvieran fundiendo con la casa. Laura y los demás intentaron llegar a donde estaba Marco, pero al pasar por el corredor, las luces de las linternas comenzaron a parpadear y luego a apagarse por completo. El suelo crujió bajo sus pies, y una sensación de angustia llenó el aire. Los murmullos se intensificaron, y pronto, el grupo de jóvenes comprendió que la casa no solo los observaba, sino que los había atrapado. Una vez más, como había sucedido con tantas personas antes que ellos, el tiempo se distorsionó. Los ecos de voces antiguas comenzaron a rodearlos, y vieron visiones de aquellos que habían sido devorados por la mansión. Ulises, Darío, Samuel, Nicolás, todos estaban allí, pero ya no eran lo que habían sido. Eran sombras, sus rostros deformados por el tormento eterno de la casa. Estamos atrapados, estamos en la misma prisión, susurró Marco, mirando a sus amigos, mientras una oscuridad profunda y opresiva lo envolvía todo. La casa del bosque no perdona. Nunca lo ha hecho, y nunca lo hará. Aquellos que se atreven a cruzar su umbral no son más que piezas en su juego sin fin, alimentando la oscuridad que la habita. Y aunque las cámaras registraron todo lo que sucedió, los vídeos nunca fueron encontrados. La casa, como siempre, se llevó todo. El pueblo quedó en silencio. Nadie más volvió a hablar de la casa del bosque. Nadie más se atrevió a acercarse. Y la casa, como un monstruo dormido, siguió esperando en las sombras, esperando al siguiente incauto que desafíe su maldición. A lo largo de los años, el tiempo siguió su curso, pero la casa del bosque permaneció inmutable, como un monstruo dormido, acechando en las sombras, esperando, siempre esperando. Los pocos aldeanos que quedaban, los pocos que aún recordaban, nunca hablaron de lo que sucedía en la casa. Aquella parte del pueblo parecía estar fuera del tiempo, como si la casa del bosque hubiera detenido su curso y se hubiera convertido en un lugar apartado de la realidad, como si el miedo y el olvido la rodearan con una capa de invisibilidad, una barrera que mantenía a raya al mundo exterior. Pero la curiosidad nunca muere. Unos años después, nuevos viajeros llegaron a la región, atraídos por la oscuridad de la casa del bosque. Un grupo de turistas se dirigió al pueblo, intrigados por las historias que circulaban en Internet sobre la mansión y su maldad. Muchos de ellos, motivados por el deseo de vivir una experiencia extrema, comenzaron a documentar sus planes para explorar la casa, sin saber que la casa del bosque nunca perdonaría a los que volvían a buscarla. Entre ellos estaba Carla, una joven escritora de misterio que se había especializado en lugares embrujados. Había recorrido numerosas casas y castillos antiguos en busca de material para sus libros, pero la casa del bosque le parecía algo diferente. Las historias sobre la casa la habían cautivado. Sabía que debía ir allí, que su vida, o quizás su muerte, podría ser el ingrediente perfecto para su próximo éxito. Pero también tenía una oscura intuición, algo que no podía explicar, una sensación que la impulsaba a no dar marcha atrás. Carla llegó al pueblo con sus compañeros, todos escépticos y preparados para todo. Los aldeanos, al verlos llegar, no pudieron evitar mirarlos con una mezcla de temor y tristeza. Nadie dijo una palabra. Nadie les advirtió. El eco de las tragedias pasadas ya no resonaba en los corazones de los más jóvenes, que, al igual que los anteriores visitantes, se sentían seguros de que nada en esa casa podía ser más peligroso que una simple leyenda. Cuando llegaron a la casa del bosque, la mansión parecía esperarlos, cubierta por una capa de niebla espesa, como si la misma casa estuviera anticipando la llegada de nuevos visitantes. Los turistas avanzaron con linternas y cámaras en mano, decididos a capturar lo que no podían ver con los ojos. Como siempre,
La puerta de hierro estaba entreabierta, como una invitación a lo desconocido. La estructura estaba tan deteriorada como siempre, pero con una presencia que parecía pesar sobre el aire, más densa, más opresiva. Al principio, todo parecía tranquilo, un ambiente tan frío que ni siquiera el viento se atrevía a mover las hojas en el jardín desmoronado. No hubo ruidos extraños, ni sombras que se movieran. Pero pronto comenzaron a suceder cosas que no podían explicarse, las cámaras empezaron a fallar de manera inexplicable, las linternas se apagaban sin razón, y extrañas huellas aparecieron en el polvo del suelo, huellas que no pertenecían a ninguno de ellos. Carla, con su curiosidad insaciable, decidió ir más allá, adentrándose en el interior de la casa por un pasillo más estrecho que los demás. El aire se volvía cada vez más pesado a medida que avanzaba. En ese momento, comenzó a sentir lo mismo que muchos antes que ella, una presencia, como si alguien o algo estuviera observándola, siguiéndola a cada paso. En una habitación apartada, más allá de las puertas que nunca se abrían, encontró algo que la dejó sin aliento. Un viejo cuaderno, cubierto de polvo, con la tapa rota y las páginas amarillentas, y en la última página, unas palabras escritas con una caligrafía temblorosa. Carla no dudó en abrirlo. Sabía que debía hacerlo. Al leer las palabras, su respiración se aceleró. ¿Qué buscas en la casa del bosque? ¿A qué precio lo pagarás? El pasado no olvida, y lo que esconde esta casa jamás será revelado. El aire se volvió aún más frío, el tipo de frío que no podía ser solo físico. Una sombra se deslizaba a través de la puerta, una silueta al principio indistinta, pero que pronto se definió en una figura de rostro pálido y ojos vacíos, mirando fijamente a Carla. No deberías haber venido, susurró una voz desde las paredes mismas, una voz que resonaba en su cabeza y en su corazón. Carla dio un paso atrás, intentando escapar, pero la puerta por la que había entrado estaba ahora cerrada. El pasillo se alargaba interminablemente, las sombras se movían más rápido que ella. La figura avanzaba hacia ella, y los susurros comenzaban a rodearla, convirtiéndose en gritos. Sentía que sus propios pensamientos estaban siendo drenados, absorbidos por la casa. La presencia se hacía más densa, como si el aire mismo estuviera tratando de asfixiarla. En su desesperación, Carla logró abrir una ventana, pero al mirar hacia afuera, vio que el paisaje había cambiado. No era el mismo mundo que había conocido al entrar. El bosque parecía más oscuro, y el cielo estaba cubierto por nubes negras, como si la casa hubiera estado aislada de la realidad misma. La puerta, la salida, ya no existían. Solo quedaba la casa. Nadie escapa, susurró la voz nuevamente, esta vez con la intensidad de un grito en su oído. Nadie escapa de la casa del bosque. La cámara de Carla, que había estado grabando todo el tiempo, captó la figura de la casa absorbiendo su ser, como si la estuviera tragando, convirtiéndola en una más de sus sombras. Las últimas palabras grabadas en su equipo fueron las suyas, pronunciando una frase con terror. Ayúdame. No hay salida. Al día siguiente, cuando el grupo de turistas no regresó, el pueblo se sumió nuevamente en el silencio. Nadie se atrevió a preguntar. Nadie se atrevió a acercarse. La casa del bosque volvió a caer en el olvido momentáneo, pero el ciclo continuó, como siempre lo había hecho. La casa, finalmente, no necesitaba ser descubierta por nadie más. La oscuridad que albergaba era tan profunda que ni siquiera la curiosidad más implacable podía desafiarla sin pagar el precio más alto. Y mientras tanto, las sombras de aquellos que habían caído antes seguían esperando, en la penumbra, a los próximos incautos que se atrevieran a cruzar su umbral. La casa del bosque nunca olvidaba. Y siempre aguardaba.